Saludos. En esta oportunidad vamos a darle solución a dos problemas de la materia de estática. En este caso, abordando el tema de suma vectorial de fuerzas, podemos observar primeramente el encabezado del problema, el cual nos dice: determine la magnitud de la fuerza resultante F sub R, en este caso igual a F sub 1 más F sub 2, y su dirección medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Podemos observar por acá entonces que tenemos la fuerza 1, en este caso de 250 libras, como podemos ver ahí. Tenemos también lo que sería la fuerza 2 de 375 libras. Podemos observar un ángulo medido desde el eje de la X positiva en sentido horario de 45 grados y un ángulo medido también en sentido horario desde el eje de la Y positiva, 30 grados. Vamos a utilizar lo que sería la regla del paralelogramo de la adicción. Entonces, esta fuerza que vemos por acá, la trasladamos hacia este lado y esta otra fuerza la podemos trasladar hacia acá. Y desde el punto de origen hasta donde se intersectan estas fuerzas, vamos a tener la fuerza resultante F sub R, que es lo que nos están pidiendo. Siempre es importante, por la regla de suma de vectores, que tengamos punta con cola y punta con punta por acá. Podemos observar acá que tenemos punta con cola y por este lado tenemos punta con punta. Entonces, acá tenemos la fuerza resultante que vamos a calcular. Por acá podemos observar los datos. Tenemos en este caso un ángulo de 75 grados. Estos 75 grados va a ser este ángulo de acá. Para poder encontrar ese ángulo, nosotros conocemos que aquí tenemos un ángulo de 45 grados, que es este mismo ángulo que vemos por acá, que tendríamos 45 grados. Por acá tenemos 30. Entonces, si yo tirar una línea por acá, haciendo un rectángulo, vamos a tener entonces que este ángulo de aquí sería 60 grados por ángulo complementario. Entonces, este ángulo de acá, vamos a tener que serían los 180 grados que tenemos de aquí para acá, menos los 105 grados, lo cual nos va a dar 75 grados. Esto sería ese ángulo teta. Este ángulo le pertenece a F sub R, siempre va a estar opuesto a esta línea que vemos acá, que es la resultante de F sub R. Tenemos la fuerza 1, que son 250 libras, que lo podemos ver del diagrama, y la fuerza 2, 375 libras. Entonces vamos a tener que F sub R va a ser igual, aplicando en este caso la ley de los cosenos, tendríamos que sería la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado, más la fuerza 2 al cuadrado, menos 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo teta. Entonces aquí vamos a tener 250 libras al cuadrado, más 375 libras al cuadrado, menos 2 veces 250 libras por 375 libras por el coseno de 75 grados. Al realizar toda esta operación y extraer su raíz cuadrada, vamos a tener por acá que tendríamos una fuerza resultante de 393.19 libras. Luego, aplicando la ley de los senos, vamos a decir que seno de teta 1 sobre la fuerza 1, o sea, a esta fuerza 1 que vemos por acá, le correspondería un ángulo que vamos a tener por acá, que a este le vamos a llamar teta 1. Entonces decimos seno de teta 1 sobre la fuerza 1 va a ser igual al seno de teta sobre la fuerza sub R. Esto ya sabemos que es por regla de los senos. De aquí despejamos teta 1. Esta F1 pasa a multiplicar por el seno del ángulo. Este F sub R queda siempre abajo. Y por acá, como tenemos seno, pues aplicamos el seno inverso, ¿no? O el arcoseno, ¿verdad? Entonces tendríamos acá F1, que es 250 libras, por el seno de 75 grados, que es teta, y lo dividimos entre 393.19 libras, que es la fuerza sub R. A eso le extraemos el arcoseno y vamos a tener acá un ángulo de 37.89 grados. Ese es el ángulo que tenemos por acá. Luego teta 2, esta es la fuerza 2, entonces aquí vamos a tener un ángulo por acá que le vamos a llamar teta 2, que está opuesto a la fuerza 2. Entonces decimos que teta 2 va a ser igual. Ya sabemos que como es un triángulo,
todos sus ángulos internos suman 180 grados. Entonces vamos a tener acá 180 grados menos teta 1, que es el ángulo que teníamos por acá, menos teta, que es este otro ángulo. Ahí va a resultar teta 2. Entonces vamos a restar 180 menos teta 1, que es 37.89 grados, menos teta, que son 75 grados, y esto nos va a dar un resultado de 67.11 grados. Luego por acá calculamos un phi prima. Ese phi prima va a ser este ángulo que vemos por acá, este ángulo chiquitito, ¿verdad? Que va a estar medido desde el eje de la X positiva en sentido horario. Es este que vemos por acá, este chiquito. Esto le vamos a llamar phi prima. Entonces, ese phi prima va a ser igual en este caso a teta 2 que vemos por acá. Le sumamos los 30 grados para que tengamos el ángulo desde aquí hasta donde tenemos la fuerza resultante. Y a eso le vamos a restar 90 grados, que serían los 90 grados que tenemos desde el eje Y hasta el eje X. Y esto nos va a resultar 7.11 grados. Eso es el ángulo medido desde el eje de la X positiva hasta donde tenemos la fuerza sub R. Pero lo que me están pidiendo es que mide ese ángulo desde el eje X positivo en sentido antihorario, o sea, hacia acá. Por lo tanto, lo que voy a hallar es este ángulo desde aquí hasta acá, hasta esa fuerza sub R, ¿no? A esto le vamos a llamar phi. Entonces, ese ángulo phi va a ser igual 360 grados que tenemos dando la vuelta completa, menos ese ángulo de 7.11 grados. Entonces, 360 menos 7.11, vamos a tener aquí un ángulo de 352.89 grados. Medidos, a como decíamos, desde el eje X positivo y en sentido antihorario. Y ahí tenemos ya resuelto ese problema. El segundo problema nos dice, determina la magnitud y la dirección de la fuerza resultante medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Para resolver el problema, obtenga primero la resultante F', que es igual a F2 más F3, y después forme F sub R igual a F' más F1. Entonces, podemos observar por acá que nos dan la fuerza 1, que son 400 newton. Tenemos por acá la fuerza 2, que son 200 newton. Y por acá tenemos una fuerza 3, que son 300 newton. Tenemos el ángulo entre la fuerza 2 y la fuerza 3 de 150 grados. Y por acá tenemos el ángulo entre la fuerza 1 y la fuerza 2, que son 90 grados. Entonces, primeramente, vamos a encontrar F'. F' nos dice que va a ser F2 más F3. O sea, vamos a trabajar con estas dos fuerzas que tenemos por acá. Entonces, utilizamos acá la ley del paralelogramo, de la adicción. Entonces, esta fuerza se traslada hacia acá y esta fuerza 2 se traslada hacia acá y ahí formamos un paralelogramo. Ya sabemos siempre punta con cola y punta con punta. Este de acá sería F', como podemos ver señalado por acá. Entonces, tenemos por acá este lado, teta, que son 30 grados. Esos 30 grados es este ángulo que vemos por acá. A este le vamos a llamar teta, que siempre va a estar opuesto a la resultante, ¿no? Entonces, ese teta, cómo lo obtenemos? Nosotros ya sabemos que de aquí para acá tenemos 150 grados. Desde este lado de la fuerza 2 hasta donde tenemos acá el eje de la Y negativa. Si a esto yo le resto 90 grados, entonces vamos a tener que aquí tendríamos 60 grados. Porque 60 más 90 es 150. Si esto es 60 grados, entonces este ángulo vale 30 grados. Es lo que vemos por acá. Teta igual a 30 grados. Tenemos fuerza 1, 400 newton, fuerza 2, 200 newton, y la fuerza 3, que serían 300 newton. Desarrollamos entonces, por la ley de los cosenos, que F' es igual a la raíz cuadrada de F2 al cuadrado más F3 al cuadrado, menos 2 veces F2 por F3 por el coseno del ángulo teta. Entonces aquí vamos a sustituir, F2 vale 200 newton, lo elevamos al cuadrado, F3 vale 300 newton, también lo elevamos al cuadrado, menos 2 veces la fuerza 2, que son 200 newton, por la fuerza 3, que son 300 newton, por el coseno de 30 grados en este caso. Si realizamos toda esa operación interna y extraemos su raíz cuadrada, vamos a obtener acá un resultado de 161.48 newton. Eso es lo que vale F', esto que vemos por acá.
esa resultante. Ahora, utilizando la ley de los senos, vamos a tener que el seno de teta 2 sobre la fuerza 2. Entonces, teta 2, ya sabemos que la fuerza 2 es este. El ángulo opuesto a ella sería acá. Vamos a llamarle entonces teta 2. Entonces decimos, el seno de teta 2 sobre la fuerza 2 es igual al seno de teta sobre la fuerza F', que es la resultante. De aquí despejamos teta 2, sería igual, este F2 que está dividiendo pasa a multiplicar F2 por el seno de teta, y este F' está dividiendo, siempre va a quedar dividiendo. Luego extraemos el seno inverso, ya que aquí tenemos seno del ángulo, entonces extraemos el arcoseno. Aquí vamos a sustituir fuerza 2, que son 200 newton, por el seno de 30 grados entre 161.48 newton. Extraemos el arcoseno y nos va a dar un ángulo de 38.26 grados. Eso es teta 2 que habíamos señalado por acá. De aquí entonces teta 3, que sería este ángulo que vemos por acá. Le vamos a llamar teta 3. Ponerlo por acá. Ese teta 3 ya sabemos nosotros que todos los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces teta 3 va a ser igual a 180 grados menos teta 2 menos teta. Sería 180 grados menos teta 2, que es 38.26 grados, menos teta, que son 30 grados, y aquí vamos a tener un ángulo de 111.74 grados. Para ubicar esta fuerza F', vamos a medir un ángulo desde el eje de la X hacia acá. Ese ángulo le vamos a llamar phi, y ese simplemente sería este ángulo que habíamos tomado como teta 3, le vamos a restar los 60 grados que teníamos por acá. Porque recordemos que aquí habíamos dicho 150 menos 90 era 60. Entonces vamos a tener acá teta 3, que son 111.74 grados menos 60 grados. Y vamos a tener un ángulo de 51.74 grados. Este ángulo que vemos desde el eje de la X positiva en sentido horario hacia F'. Sabemos entonces que este ángulo que tenemos por acá, desde aquí hasta F', ya que esta es F', esta que vemos en rojo, ese ángulo ya sabemos nosotros que es phi, 51.74 grados, que ya lo habíamos medido. Esto es phi. Entre la fuerza 1 y 2 tenemos 90 grados. Aquí ya sabemos que tenemos 60 grados. De aquí para acá tendríamos 30 grados. Y de aquí para acá tendríamos 60 grados. Por lo tanto, este ángulo va a ser 30 grados acá. Lo que me interesa encontrar es este ángulo de acá. Es el ángulo que está opuesto a F sub R, que es la resultante, esta azul que vemos hacia acá. Entonces, por acá tendríamos gamma. Ese ángulo le llamamos el ángulo gamma. Gamma es igual a phi, que era el ángulo medido desde aquí, el eje X hacia acá en sentido horario, menos los 30 grados, vamos a tener entonces 21.74 grados. Y ahí tendríamos ya el ángulo opuesto a la fuerza resultante. Entonces, por la ley de los cosenos, podemos calcular esa fuerza. De aquí vamos a tener que esta fuerza F sub R es igual a, vamos a ver que las fuerzas involucradas acá son la fuerza 1 y la fuerza F'. Sabemos también que por la ley de los paralelogramos, esta fuerza 1 se traslada hacia este lado y esta F' se traslada hacia acá y ahí formamos el paralelogramo. Y aquí tendríamos la fuerza resultante, es en azul. Recordemos también siempre que debemos de cumplir punta con cola y punta con punta, siempre en los vectores. Por acá entonces vamos a tener que la fuerza resultante F sub R es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F' al cuadrado menos 2 veces F1 por F' por el coseno de gamma. Esto por la ley de los cosenos. Fuerza 1, ya sabemos nosotros que son 400 newton, lo elevamos al cuadrado, más la fuerza F' que habíamos encontrado de 161.48 newton al cuadrado, menos 2 veces la fuerza 1, que son 400 newton, por la fuerza F', que es 161.48 newton, por el coseno de gamma, donde gamma ya sabemos que es 21.74 grados. Realizando toda esa operación y extrayendo la raíz cuadrada, vamos a tener que la fuerza resultante es 257.05 newton.
aplicamos la ley de los senos y decimos seno de lambda prima entre f prima es igual en este caso al seno de gamma sobre f sub r. A ese lambda prima es el ángulo que le pertenece a este f prima, que está opuesto, o sea, sería este ángulo de acá. A ese ángulo le vamos a llamar lambda prima. Lambda prima. Entonces, seno de lambda prima sobre f prima es igual al seno de gamma sobre la fuerza resultante de f sub r. De aquí entonces, despejamos lambda prima, aplicamos el arcoseno, este f prima pasa a multiplicar al seno de gamma y el f sub r que está dividiendo queda siempre dividiendo. De aquí entonces vamos a sustituir f prima, en este caso es 161.48 newton, por el seno de gamma, donde gamma ya sabemos nosotros que son 21.74 grados, entre la fuerza resultante que son 257.05 newton. Realizando esa operación vamos a tener 13.45 grados. Recordemos que lo que me están pidiendo es el ángulo en sentido antihorario. Entonces yo tengo este, y si lo mido desde el eje de la X, desde aquí hacia acá, voy a tener 60 grados que tengo por acá, más los 90, vamos a tener 150 grados entonces. De aquí entonces lambda, que va a ser el ángulo medido desde el eje de la X positiva en sentido antihorario, va a ser igual a 150 grados más lambda prima, que fue lo que encontramos de 13.45. Sumando esos dos nos queda 163.45 grados. Y de esta forma hemos solucionado ya el segundo problema. Ese ángulo ya sabemos que es el que va desde el eje de la X hasta donde tenemos la resultante acá. Hasta ahí. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.